Bien, bueno, buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a un encuentro más del ciclo Pensar y cuidar lo posible. La espera, la implicancia y el límite preservan implicancias colectivas para construir un porvenir. En el día de hoy contamos con la presencia de Guillermo Montero, ingeniero agrónomo, ex decano de la Facultad de Ciencias Agrarias y el actual secretario del área de Ciencia, Tecnología e Innovación para el Desarrollo de la Universidad Nacional de Rosario. Desde la Cátedra Libros Karma Sota te damos la bienvenida, Guillermo. Es un placer conversar con vos. Bueno, el placer es mío. Buenas tardes a todos, a todas. Un gusto charlar en esta tarde otoñal un rato y reflexionar sobre algunos temas que puedan sernos interesantes a todos. Perfecto. Bueno, Guillermo, se nos ocurrían algunos indicadores a partir de cómo pensar una problemática que vuelve a aparecer en auge, si se quiere, un poco en la escena social. Un poco a partir de la pandemia y del aislamiento como medida preventiva, se ponen de manifiesto diversas modificaciones en el ambiente, fundamentalmente producto del cese de la actividad productiva humana, y bueno, diversos fenómenos como la aparición de fauna en territorios urbanos, la reducción de contaminación producto de la quema de combustibles fósiles que hacen, bueno, obviamente a la reducción del transporte, digamos. De algún modo, bueno, ¿cómo te parece que de algún modo se vehiculiza o cómo se puede volver a pensar el vínculo con el ambiente, si se quiere? Interesante, el vínculo con el ambiente, con la naturaleza. Bueno, efectivamente, sí, coincido con el diagnóstico de lo que decís. Por un lado, tenemos, a mí me generan dos situaciones esto. Por un lado, vamos a empezar por lo bueno, por un lado una situación así esperanzadora de pensar que con solo 2 meses de ciertas restricciones muy duras para la sociedad, muy complejas, muy desesperadas a veces, rápidamente se observaron en la naturaleza una modificación. Como esto que decís, los animales las especies silvestres que se acercaron a los ambientes donde están las ciudades, o a la interacción, digamos, entre el borde de la ciudad, los indicadores de contaminación, de polución, etcétera, ¿no? Bueno, la polución acá en Rosario con las quemas, parece que ahí el modelo productivo siguió imperando, ¿no? Uh-huh. Lo habrá sentido últimamente. Pero bueno, por un lado, un aspecto de esperanza, decir, a ver, no es una utopía esto de que si podemos pensar un modelo productivo diferente, podríamos tener una relación con la naturaleza que sea diferente, ¿sí? Hasta ahora parecía que eso era como una entelequia, que eso ya había pasado, que en realidad para que haya producción y alimentos a escala mundial había que alterar el ambiente, y con un solo modelo productivo que es el dominante, el imperante, el indiscutible, ¿sí? Uh-huh. Entonces, la esperanza de poder pensar que eso puede ser diferente y que rápidamente puede transformarse. Y por otro lado, poner de manifiesto claramente lo opuesto, en el sentido de decir, bueno, pero ¿y qué estamos haciendo? Uh-huh. ¿Cómo estamos produciendo nuestros alimentos y por qué pasa todo esto, no? Yo creo que el tiempo de pandemia nos ha mostrado también todo eso, ¿no? Uh-huh. Fíjate, me resulta muy loco, pero una de las principales actividades que se liberan rápidamente para el profesional agronómico, explícitamente decía control fitosanitario en los campos de cultivo. Uh-huh. O sea, justamente las actividades más peligrosas y que las que deberíamos repensar el modelo para tratar de evitar las aplicaciones de productos herbicidas, insecticidas y fungicidas, justamente son las primeras que se liberan, ¿no? Uh-huh. Digamos, sigamos con el mismo modelo, no pensemos otra cosa, y sigamos consumiendo insumos, porque la economía tiene que seguir, digamos, ese es más o menos el discurso. Uh-huh. Entonces sí. me parece que está bueno esto para pensar que la naturaleza puede recuperarse rápidamente, nos puede mostrar con intervención otro tipo de
de relación entre las personas, la sociedad, las comunidades y la economía y la naturaleza, y por otro lado para mostrarnos a las claras que no estamos haciendo las cosas bien, ¿no? Uh-huh. Es cierto, sí. Me remite un poco también a la idea de esto que vos mencionabas del retorno a estos primeros retornos a la actividad productiva, justamente cómo pensarlos incluso en términos políticos, se me ocurre. Sí. A ver, yo en principio haría como un... para aclarar de qué estamos hablando cuando hablamos de esta relación de la agricultura y de cómo estamos produciendo alimentos, ¿no? Uh-huh. A ver, me voy a detener en esto. Dije, ¿cómo estamos produciendo alimentos? La gran lucha en los 8 años que me tocó, que me eligieron para la conducción de la Facultad de Ciencias Agrarias, yo creo que lo más tal vez relevante era tratar de que nuestros estudiantes, que nuestros docentes, que toda la comunidad entienda que somos productores de alimentos y no que somos productores de materias primas. Uh-huh. ¿Sí? Poder entender que ese grano se va a transformar en un alimento. Entonces, la necesidad de que exista seguridad alimentaria con esos productos es esencial. Uh-huh. Y la verdad que es una lucha que a veces fue bien y otras veces costó mucho llevar adelante, ¿no? Uh-huh. En términos generales, la agricultura lo que genera es una afección, vamos a usar esos términos, a la biodiversidad global del planeta. La agricultura, planteándose la producción de alimentos y con esos alimentos evitar la pobreza del mundo, cosa que sabemos que no ocurre, ¿sí? Porque la distribución de esos alimentos no hace que no siempre lleguen a todas las personas, entonces sigue aumentando la estructura del capitalismo y sigue habiendo pobres igual que antes, o sea, en este modelo. Bueno, pero produce una drástica simplificación de una cantidad muy importante de áreas, de extensas áreas, ¿no? Básicamente porque pocas plantas cultivadas y pocos animales domésticos empiezan a reemplazar a la diversidad natural, ¿sí? Sí. En los principales países del mundo, fíjate, se cultivan 12, 20 especies de cereales y oleaginosos, 20, 30 especies hortícolas, unos 30 árboles frutales, ¿sí? Y nada más. Cuando estamos hablando de números muchísimo mayores que representan la diversidad en la naturaleza. Uh-huh. Entonces, cuando decimos que hay una afección de la agricultura a la biodiversidad, eso es prácticamente indiscutible. Esos distintos autores indican que esa disminución de la diversidad y esa homogeneización del hábitat que genera el área de cultivo tienen un efecto directo sobre la sustentabilidad, sobre la estabilidad y, digamos, sobre la producción de los agroecosistemas. Uh-huh. ¿Sí? Entonces, este modelo productivo actual, que no tiene en cuenta una relación diferente con la naturaleza, justamente compromete la sustentabilidad, hace que sean excesivamente inestables los sistemas productivos y compromete la producción que tengan esas áreas. Por tanto, nos estamos comiendo ahora lo que tendrían que producir nuestros nietos. Claro. ¿Sí? O sea, una generación se está quedando con lo que corresponden a otras. Uh-huh. Y esto es grave y debería cambiarse, debería al menos poder cuestionarse en foros y con más vehemencia el modelo productivo actual en el agro, ¿no? Sí. Claro, se pone un poco de manifiesto también en la escena social de que, bueno, es muy pertinente que comiencen a darse más seriamente estas discusiones. Sí, es imprescindible. Uh-huh. Vos fíjate que yo específicamente, en mi área de disciplina, yo soy un zoólogo animal, un zoólogo agrícola, digamos. Uh-huh. La materia que enseño, que con nuestro equipo damos en agronomía es zoología, y la zoología tiene que ver con las plagas y los controladores naturales de las plagas que ocurren en los agroecosistemas, uh-huh. ¿Sí? Entonces, un poco el trabajo nuestro siempre ha estado, desde hace bastantes años, antes que se empiecen
a ver estas cosas, ¿no? Nosotros, yo recordaba mi primer trabajo en un congreso fue en el año 84. Y tenía que ver con un bichito que uno se le escapa cuando lo ve, que son las catangas, ¿sí? Unos que tienen olor feo. Entonces cuando la ves, uy, qué feo este bicho, qué raro. Y resulta que esas catangas, que se llama Calosoma, es la especie, el género, son predadores de larvas de mariposas que son plagas en los cultivos, ¿no? Entonces, mantener esos bichos en las áreas de cultivo es justamente algo importante porque es un factor de control natural de las plagas que regula la población de plagas y tener que aplicar productos. Fíjate que estas catangas, no sé, 30 años después cada vez menos en las ciudades, en los campos, etcétera, ¿sí? Entonces, nosotros pensamos o intentamos plantear que la promoción de altos niveles de biodiversidad en los agroecosistemas es el medio más efectivo, esto está ya súper documentado, para lograr un funcionamiento, un mejor funcionamiento más armónico del agroecosistema, y una mayor resiliencia del mismo. O sea, resiliencia es un término que utilizan mucho ustedes también en la disciplina, ¿no? En términos ecológicos, la resiliencia tiene que ver con volver a encontrar un estado de equilibrio en el ecosistema, que naturalmente no es el anterior, sino que es un equilibrio nuevo, ¿no? Porque hay alteraciones en el ecosistema producto de la acción antrópica, de la acción del hombre, ¿sí? Sí. Entonces, intervenir sobre el ecosistema para lograr un ecosistema más saludable. Yo introduzco acá el concepto de salud, porque así como tenemos que trabajar por la salud de las personas, respecto a la producción, a la aplicación de agroquímicos y todos estos productos que requiere el agro para obtener los niveles de producción y la forma de producción el sistema dominante, además de la salud de las personas, que serían los operarios que trabajan en las máquinas, los campesinos, productores que viven en el mismo campo, las personas que viven alrededor de los campos donde se aplican productos, los chicos que van a la escuela rural, todas las derivaciones que puede tener sobre el área donde viven las personas por la deriva de estos productos, ¿no? Eso está claro, bueno, lo vemos y como hay conciencia, o por lo menos hay discusión de que eso tiene que transformarse. Hay organismos, hay luchas, hay ONGs, y hay mucho trabajo. También afectan estos productos a los animales, que son los animales que nosotros criamos en los campos de cultivo, sí, que sé yo, puede ser ganado, pueden ser aves, cerdos, vacas, etcétera, y ese animal después lo comemos. Entonces, indirectamente, si estos animales tienen problemas en su salud, también afectan a la salud de las personas. Bueno, y por último, lo que sí trabajamos nosotros es en pensar la salud del ecosistema. Entonces, un ecosistema que pueda tener altos niveles de resiliencia, que pueda tener diversidad, que tenga una trama trófica que permita que pueda producir, porque es un ecosistema agrario, es saludable cuando se cuidan este tipo de cosas. Y para cuidar estas cosas no es tampoco cuestión de dejar que la naturaleza haga su trabajo sola, ¿no? Eso resulta lindo, pero una vez que alteramos un ecosistema, hay que actuar sobre el mismo para lograr mayores niveles de diversidad y encontrar un nuevo estado de resiliencia de ese ecosistema. Porque solito no vuelve a un estado estable. ¿Se entiende? Esto a veces cuesta que sea comprendido. Si yo te cuento una historia. ¿Cómo no? En la Facultad de Ciencias Agrarias hay un área que nosotros llamamos clausura, que es un área donde se clausuró de las actividades agrícolas y del pastoreo del ganado vacuno, y se lleva casi 50 años ese área clausurada. Son 7 hectáreas que están alambradas, ¿viste?
venían de la producción agrícola de trigo-soja, se la cerró, y ahí lo que se estudia es ver cómo el ecosistema vuelve a en realidad la hipótesis era si el ecosistema clausurado volvía a un estado de equilibrio, o qué era lo que pasaba con el tiempo, ¿no? ¿Sí? 50 años después sigue siendo, entraron las malezas perennes altamente competitivas que no permiten el desarrollo de la flora que naturalmente había en esos ambientes. O sea que es una prueba que para restaurar diversidad tenemos que construir esa diversidad en las áreas de cultivo. Eso es trabajar en los bordes, súper específicamente promovemos la diversidad en los bordes de área de cultivo. Necesitamos flores en los campos, y no es una cuestión así como poética, ¿sí? Claro. Qué lindo, el campo con flores es más lindo, me gusta más, es más bonito. Porque claro, además es más bonito, ¿no? Convengamos que son mucho más lindos. Pero necesitamos las flores porque las flores dan néctar y polen para enemigos naturales de las plagas. Y para que esos enemigos naturales de las plagas se puedan establecer y mantenerse en los alrededores del campo de cultivo, justamente necesitan tener néctar y polen, ¿sí? Y esas plantas se lo dan. Necesitamos que el néctar y el polen, que un cultivo como la soja no produce, ¿no? Es porque es una planta autógama, ¿está? Claro. O sea, autógama quiere decir que, yo uso términos de agrónomo y hay que explicarlo. Una planta autógama es una planta que se autofecunda. Entonces, como se autofecunda, no necesita que venga un bicho a buscar el polen y llevarlo de una planta a otra. Para eso las plantas que no son autógamas tienen flores coloridas, tienen aromas y tienen néctar, que es la recompensa que la planta le da al bicho para que el bicho haga indirectamente el servicio de polinización. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí. Entonces, como nosotros necesitamos polen y néctar, además para los enemigos naturales, queremos que haya constantemente flores en el borde de área de cultivo. Para eso hay que tener una secuencia de floración que se prolongue durante el año. Bueno, esas son medidas que toma un agrónomo para la salud del ecosistema. ¿Sí? Bueno, en realidad son medidas que debería tomar un agrónomo y ojalá que los agrónomos lo hagan cada vez más y esto cambie. Todo esto eran ideas en la década del 80, se fue estructurando un poco mejor y hoy tiene un nombre, ¿sí? Y hoy tiene una filosofía y hoy puede enfrentar al modelo productivo y se llama agroecología, ¿sí? Y entonces, en función de eso, es que tenemos que animarnos a pensar una producción agrícola diferente y a transformar los ecosistemas porque es posible, porque es rentable y porque es saludable. Justamente, bueno, viene muy en sintonía con la segunda pregunta que te iba a hacer, la relación del ambiente con salud. Estoy hasta asombrado de la enorme trama de complejidad que tiene las repercusiones en el ambiente y bueno, cómo lo has ido trabajando en función de que bueno, la salud es un concepto polisémico, es como bueno, no puede definirse de una sola manera, pero obviamente implica muchísimos componentes. Y bueno, cómo incorporar algo también interdisciplinariamente, cómo este diálogo entre disciplinas siempre enriquece. Desde bueno, los profesionales del campo de la psicología consideramos obviamente no solo lo biológico, lo psicológico, sino lo social, lo cultural, y me parece que es fundamental añadirle esta pata que vos estás nombrando, que insisto, tiene una complejidad enorme, que es bueno, toda la perspectiva más en relación al ambiente, que bueno, que estás dando cuenta en este recorrido que estás haciendo, Guillermo. Bueno, mira, para mí es un gusto y es un placer además el diálogo transdisciplinar, con todas las formas que quiera ponerle, con todas las dimensiones, porque me parece que la vida es así, la vida es transdisciplinar, y eso es lo que tenemos que hacer y las miradas que tenemos que tener para construir una sociedad que sea un poquito mejor que la que recibimos, ¿no? Yo estoy absolutamente convencido que este modelo productivo que tenemos, y este modelo productivo, básicamente yo hablo del modelo pampeano, ¿no? No voy a decir que toda la agricultura es así, porque hay otras agriculturas más marginales de la región pampeana, donde las cosas son mucho mejores. Nada más que al ser marginales del área más rica,
son menos productivas en términos de volumen económico que mueven, pero tanto tendríamos que aprender de las otras agriculturas que están escondidas. ¿Sí? Poder pensar que no hay un modelo, sino que hay muchos modelos, que eso se empiece a entender, y después que claramente entendamos que estamos trabajando por la salud de los ecosistemas. ¿Sí? Y eso es central. Y hay montones de derivaciones para charlar sobre los ecosistemas saludables, ¿no? Podríamos hablar de los transgénicos, de las fertilizaciones en el campo, de la cantidad de insumos que requiere. Una de las características del modelo productivo industrial es justamente la cantidad de insumos que requiere para producir. O sea, vos podés producir 20 gastando 10, entonces tener una ganancia neta de 10, ¿sí? O podés producir 50 gastando 45, entonces tener una ganancia neta de 5. No es que produjiste más en la segunda forma, sino que gastaste más para producir. Naturalmente, el sistema capitalista lo que quiere es que vos gastes cada vez más, y en lo posible que vos puedas endeudar tu cosecha en función de lo que tuviste que gastar para hacer la siembra, ¿sí? Porque eso funciona, así funciona esa máquina. Nosotros creemos que es posible pensar algo diferente. Creo que ya ha madurado lo suficiente en el país como para que esto se discuta en distintos ámbitos. O sea, no son 5 hippies del 70 que plantean esto, ni 15 jovencitos papeados, ni 40 zurdos locos que quieren plantear un modelo distinto, sino que el daño que se ha producido en la productividad ha llegado a la estructura misma del capitalismo agrario para pensar que tiene que haber otra forma, porque esto no les rinde a ellos tampoco, porque no va a seguir produciendo como está, ¿sí? Entonces parece que eso es interesante y hay que explotarlo, y no hay que entregar la batalla, porque después nos van a decir que si tenemos buenas prácticas y hacemos las cosas bien, esto no debería pasar. Y eso es mentira, porque a veces las cosas están mal desde la concepción misma del modelo, y eso es lo que hay que cambiar, ¿sí? Hay que revolucionar el modelo. Queremos un campo, pero queremos la gente adentro del campo, digamos, los que tenemos otras ideologías, ¿no? Tal cual, apostar un poco también a una política de formación que sea atinente o pertinente, más que atinente a estos paradigmas que vos estás mencionando también. Sí. Y hay que remarla, ¿eh? La estructura agraria es bastante conservadora, la estructura agraria pampeana es bastante conservadora, y bueno, transformar algunas de estas cosas cuesta mucho, cuesta generaciones. Yo estoy esperanzado de que, las discusiones que nosotros tuvimos cuando arrancamos el gobierno de la facultad hace ya como 10 años, ahora ya se parte de un estándar mucho más alto. Ahora hay cosas que ya no se discuten. Bueno, quiere decir que entonces hubo algunas batallas ganadas, ¿no? Y después hay mucho que estudiar para todo esto. O sea, nosotros al trabajar, hay una cosa muy loca, pero viste, el agrónomo o el biólogo mide la biodiversidad. ¿Vos sabías que hay formas de medir la biodiversidad? Es una cosa muy loca porque uno tiene que juntar algunos parámetros de las comunidades, como es la riqueza y la abundancia, y con eso hay algunos índices, y entonces se trabaja y se teoriza con esos índices. Ahí viene la parte más específica y más chiflada de lo que hacemos. Digo más chiflada en términos porque hay mucha matemática metida en todo esto, ¿no? Aunque vos a lo mejor no lo hayas visualizado en la vida así, viste, a veces la gente dice, voy a estudiar biología porque no me gusta la matemática, la física y todo eso, ¿no? Y justamente nos nutrimos en estas disciplinas de muchos de esos conceptos para poder medir algunos de los efectos que denunciamos que hay que transformar, y buscamos soluciones para transformarlos, ¿sí? Claro. Bueno, Guillermo, ¿querrías agregar algo más? No, mira, básicamente decir que es un gusto charlar. Espero no haber hecho algunos planteos demasiado técnicos. Uno se va volviendo grande, le va dando clases siempre a agrónomos de los últimos años, y entonces por ahí usaba algunos términos que son complicados de comprender. Bueno, pero bienvenidos los tecnicismos que despierten la curiosidad.
Bueno, pero bueno, espero haber sido claro, haber despertado esta idea de la salud de los ecosistemas y entender que entre todos y transdisciplinarmente podemos transformar las realidades y creo que pasamos por este mundo para transformar un poco lo que recibimos y dejarlo un poquito mejor. Me parece que es una noble función que nos debemos para las generaciones futuras. Bien, Guillermo, bueno, te agradecemos muchísimo haber realizado esta entrevista. Dale, un gusto enorme, saludo a todos los compañeros y a seguir en la lucha, que hay mucho por transformar todavía. Bien, hasta la próxima. Dale, un abrazo.